Muy buen día en este inicio de actividades y labores. Bienvenido de nuevo al canal de la revelación del Mashiach. Saludos a Estados Unidos, a la audiencia de México, de Guatemala, de Honduras, de Chile, de Argentina, y donde nos vea y llegue este mensaje, que el Adón Yahshua HaMashiach los abrace y se les manifieste. Miren qué deseo más precioso, ¿verdad? Nuevamente, pues vamos a continuar hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 2. Espero que nos dé tiempo de avanzar. El plan es avanzar todo lo que se pueda, porque usted ya sabe cuáles son los planes que vienen. Así que vamos a tratar de avanzar con el Evangelio de Juan, capítulo 2, y tratar de exponer y espigar. O sea, que espigar es ir tomando en detalle ciertos conceptos, ciertas palabras, ¿verdad? Y básicamente el contexto es entrar en el río de la revelación de la Ruach HaKodesh para meternos ahí y no salir. Y como objetivo principal es revelar al Mashiach. Eso es todo, revelar al Mashiach, al verdadero. Y entonces está invitado a seguir estudiando con nosotros. Aquí hacemos un estudio serio, tal vez vale la pena decirlo. No es un estudio que se hace ni por dinero, ni por plata, o sea, por poder, por posición. No tiene nada que ver con ninguna organización eclesiástica. Y entonces eso nos da la libertad, ¿verdad?, de ser muy transparentes. Y entonces esto no tiene nada que ver con dinero, ni con iglesia, ni con nada. Aquí hablamos la verdad de la revelación del Mashiach. Así que bienvenidos. Los invito a que hagan un estudio serio conmigo. Y pues nos definimos como estudiantes y seguidores del Mashiach, ¿verdad? Así que quiero comenzar a leer. Lo último que leímos en este evangelio fue el tema de cómo este evangelio está estructurado para hablar en señales. Imagínense usted, en señales. Los que diseñaron este documento en sus estadios, como ya se lo dije, y vamos a estudiar en detalle, etcétera, pensaron en establecer pues en señales lo que Yahshua iba haciendo. Mire, a mí me parece eso fascinante, digamos, entender que este documento haya sido elaborado. Le voy a decir cómo lo entiendo yo. Este documento fue elaborado como la Torá. Este documento, este Evangelio de Juan, tiene códigos, ¿sí? Tiene señales, tiene nisim, milagros, señales. Y la Torá también. La Torá está hecha con un lenguaje solo. La mente, y eso es lo que a mí me impresiona, la mente de los que redactaron este Evangelio, las mentes, digamos, al final la mente me parece una mente espectacular, realmente, ¿verdad? Me parece una dedicación tremenda. Pero bueno, con esta introducción quiero leerles el versículo 12. Teóricamente, en la última grabación íbamos a terminar este capítulo, pero estamos cerca de terminar esta primera fase del espigar, versión 1, el espigando del Evangelio de Juan. Versículo 12, fíjese, les sigo leyendo en esta versión, la tengo anotada, usted puede leer en la que usted guste, ¿verdad? Después de esto, él bajó a Cafarnaúm con Miriam, sus hermanos y sus talmidim, y allí se quedaron unos pocos días. La celebración de Pesaj de los Yahudim estaba cerca, y Yahshua subió a Jerusalén. Encontró en el Bet Hamikdash a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y cuando él había hecho un látigo de cuerdas pequeñas, echó a todos fuera del Beit Hamikdash con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la bayit de mi ab, es decir, de mi padre, una bayit de mercaderes.
Y se acordaron sus talmidim que está escrito: el celo de tu bayit me ha dado coraje y me ha consumido. Entonces los Yahudim respondieron y le dijeron: ¿qué señales? Fíjese, mire esto, ponga atención a este detalle. ¿Qué señales nos mostrarás tú viendo que estás haciendo estas cosas? Habló Yeshua diciendo: destruir este Beit Hamikdash y en 3 días lo levantaré. Mire, volvieron a pasar los 3 días, ¿verdad? Los 3 días lo levantaré. Entonces los Yahudim dijeron: en 46 años fue edificado este Beit Hamikdash y tú lo levantarás en 3 días. Pero él, dice en el versículo 21, hablaba del Beit Hamikdash, de su cuerpo. Oh, mire. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus talmidim se acordaron que les había dicho esto y creyeron en las Kibbah Hakadosh y en la palabra que Yeshua había dicho, decían las escrituras, en lo que había estado escrito. Cuando estaba en Jerusalén, en Pesach, durante la Moed, muchos creyeron en su nombre cuando vieron el Nisim que Yeshua hizo. Pero Yeshua, por su parte, no confiaba en ellos porque conocía a todos los hombres. No tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre, porque Yeshua sabía lo que había en los hijos de los hombres. Versículo 25. Bueno, tenemos un gran reto. Tremendo pasaje nos ha asignado el Adón Yeshua HaMashiach para poder explicar y tratar de entenderlo. Aquí, la verdad es que aquí somos, como le digo, somos estudiantes, todos somos estudiantes, así que usted puede aportar, comentar, ¿verdad? Enviar sus comentarios. Yo estoy pendiente de sus comentarios, siempre son bienvenidos y no pretendemos saber nada. Yo siempre he dicho que en cuanto más estudiamos de las cosas de las escrituras, es decir, de la Adón Yeshua HaMashiach, cuanto más creemos que sabemos, nos hacemos más pequeños, porque le voy a decir algo, entre nosotros vamos conociendo más y más y más de Él, entonces nosotros nos vamos haciendo más chiquitos y Él se va haciendo más grande su conocimiento, más grande su gloria, su tiferet, etc. Entonces nosotros, pues, frente a esa majestad, bueno, se hace uno más pequeño, ¿no? Entonces, creo que aquí somos estudiantes y tenemos que aprender la humildad para seguir estudiando. Y esto lo digo yo después de 35 años de estar leyendo, releyendo, ¿verdad? Hay mucha inversión de tiempo acá, dinero, recursos, etc. Pero ese es el camino, es la verdad y es la vida. Así que acompáñenme, pues, Evangelio de Juan, vamos a ponerlo así, Evangelio de Juan. Sí, espero que se lea Evangelio de Juan, capítulo 2, le vamos a poner parte 2, para que, digamos, así quede esta grabación, parte 2. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde vamos a entrarle a esto? Porque hay tanta información acá. Quisiera comenzar por el final. Mire pues, quiero comenzar por el versículo 24 y 25, para ir como que espigando esa parte. Pero Yeshua por su parte no confiaba en ellos porque conocía a todos los hombres, no tenía necesidad que alguien le diese testimonio de hombre, porque Yeshua sabía lo que había en los hijos de los hombres. Vamos a hablar, digamos, en esa parte quiero hablar de las facultades de Yeshua, digamos, de sus facultades de Yeshua, ¿ok? Entonces, dice que él conocía lo que había adentro, ¿verdad? Adentro, lo que había adentro de los hijos de los hombres. Entonces, ¿cómo él podía conocerlo? ¿Usted se recuerda los textos que hemos estudiado relacionados a las capacidades espirituales que Yeshua tenía, las facultades?
Hemos visto pues que él podía, digamos, trascender su vista, esto parece como de ciencia ficción, ¿verdad? Trascender su vista en los mundos espirituales. Eso yo lo he enseñado, tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Juan. Él podía ver, ¿sí? Entonces una de las cosas que él podía, digamos, él tenía la facultad de ver. Él podía ver los mundos. Entonces alguien dirá, esto parece fantasía, pero es que precisamente, yo le diría, si digamos, hoy se ve una película digamos, de los animes, esto no sé, de Disney o de otra casa donde hay superhéroes que tienen capacidad para volar, para irse a otros planetas, regresar, inclusive a través de dimensiones y no sé qué, pues Yeshua es el original. O sea, el Mashiach, por supuesto que tenía la capacidad de ver otros mundos, ¿verdad? Entonces, él podía traspasar. Lo expliqué, digamos, en el tema de la resurrección, de una niña, por ejemplo, la hija de Jairo, o por ejemplo en el caso de Elazar, que lo vimos aquí en el Evangelio de Juan, llamado Lázaro, pues en las traducciones de la Biblia tradicionales. Entonces le preguntan qué pasó, qué ve él, pero le dicen, lo que pasa es que se murieron. Se murió la niña, se murió Lázaro, Elazar, se murieron. Y entonces él dice, miren, no están muertos, están dormidos, duermen. Entonces, él tenía la capacidad de ver en dónde estaban, ¿verdad? Entonces, si él estaba diciendo que no habían muerto, sino que estaban durmiendo, ¿cuál es nuestra conclusión? Es que estaban durmiendo. Entonces, él tenía la capacidad de ver los mundos. Entonces, ¿se recuerda usted en la enseñanza que acabo de dar sobre los Moedim y cómo está vamos a ponerlo así, tal vez así se explica un poco esto, digamos, este es el Olam Hasé, y aquí adelante, para acá, tiene el Olam Jabá. Entonces, hay mundos que están, digamos, en dimensiones al Olam Jabá, ¿sí? Entonces, él estando acá, él estando en Olam Hasé, aquí en esta dimensión, ¿sí? Aquí está Shua, él podía ver a los mundos que están en cierta forma paralelos a este Olam Jabá. Entonces él podía ver, eso parece, ya le dije, parece ciencia ficción. Entonces no es que él estuviera inventando de que aquellos estaban dormidos, porque digo, les voy a decir que están dormidos. No, es que lo podía ver, él podía verlo. O sea, mire, ahora me pregunta, ¿y cómo él podía ver los mundos? Lo que pasa es que él, en la serie del judaísmo de Jesús, ya explicamos, y está claro, eso es muy importante, históricamente, verídico, en mi opinión, 100%. ¿Por qué él podía ver los mundos? Porque él era un profeta. Eso ya lo estudiamos. Él era un profeta genuino. Fíjese. ¿Y por qué digo profeta genuino? Porque había falsos profetas. Hoy hay falsos profetas, ¿verdad? Que comienzan a hablar un montón de chaladas. Que el año de no sé cuánto, que el año de no sé qué. Entonces se inventan un montón de vainas. Pero él era un profeta genuino, aceptado por el pueblo y validado por el Padre. Entonces, él, en su calidad de profeta, él entre, digamos, las facultades que tenía era poder ver los mundos, ¿sí? Y cuando digo ver, es ver esas dimensiones, pues. De hecho, se habla de los Shamaim abiertos. Desde ahora verán los cielos abiertos. Entonces, él podía ver, digamos, los Shamaim que estaban o que están paralelos hasta el día de hoy con nosotros. Hay muchos Shamaim, ¿verdad? Recuérdese que ya hablamos también que hay
en este esquema hay, si nosotros estamos en este olam, entonces hay olam para adelante, y también hay hacia atrás otros yo le llamo a esto otros capítulos, ¿verdad? Si estamos, este es el olam del presente, entonces hay hacia adelante y también hacia atrás. Entonces él podía verlo. Usted va a decir, este evangelio nunca lo había oído. Bueno, hay que entender las palabras en hebreo para ir y, digamos, comprender que el hebreo va mucho más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. De hecho, la palabra olam también ya le expliqué, dice que el olam en realidad es donde la mente ya no llega, no tiene espacio para encajar la mente. Eso es olam. Entonces, entonces él podía, digamos, trascender el tiempo como profeta. Inclusive, yo le quiero dar acá digamos, una inquietud. He leído sobre cómo un profeta, fíjese, este es demasiado poderoso, cómo un profeta podía, pues por supuesto, para él ver el presente, que es el caso de este versículo 24 y 25, de lo que había en esa gente que estaba ahí, lo podía ver, ¿verdad? Porque podía trascender, digamos, como que las cortinas. ¿Usted se acuerda del texto? Hoy sí voy a parafrasear del texto de Isaías. Digamos, si nosotros estamos en esta dimensión, nosotros estamos en esta dimensión, ¿sí? Que le vamos a llamar, en este caso le vamos a llamar a la copia de un tipo de Eretz. Vamos a hablar que es un tipo de Eretz. Y entonces nosotros estando en esta dimensión, hay otros Shamayim, ¿sí? Aquí los Shamayim, esto es bien importante que lo entendamos. Esto que nos divide, dice el profeta Isaías, esto es una cortina. Esto es una cortina que divide los cielos de esta dimensión, ¿sí? Esto es una cortina. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta parte de los mundos, digamos, podía ver, pero también, digamos, él dijo que podía ver los cielos, y específicamente ahora con la enseñanza de los medios que les di, ya les puedo transmitir que en la visión que he desarrollado, así es como yo veo los cielos, ¿verdad? Cuando le dije que aquí está el Shabbat, que este es el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cielos, digamos, que son el plano o el modelo de todos los cielos que se hacen para los diferentes mundos. Entonces, ahora decir, ¿pero qué? Esto me parece profundo. Pues yo diría que si nosotros comenzamos a hacer una práctica y a acostumbrar nuestra mente con los términos hebreos, esto nos va a parecer normal. Es decir, por eso es que usted encuentra cosas en la escritura que a veces no le cuadran. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Decía, es que este tiene digamos, era un epiléptico, pero ellos decían que estaba endemoniado, el epiléptico. Entonces, el plano, digamos aquí en este plano de esta copia de Eretz, entonces tenemos que este es epiléptico, ¿sí? Aquí, epiléptico. Este es un epiléptico, llévelo con el doctor, le diríamos ahora, ¿verdad? Llévelo con el doctor, pida su cita. Pero en realidad ellos creían que este era epiléptico porque de ciertos Shamayim, ¿verdad? Tenía influencias que no eran influencias de la Ruach de Emet, ¿verdad? Sino tenía influencias de Shadim. Entonces, el pueblo veía la epilepsia y decían, no, lo que pasa es que tiene Shadim, demonios, etc. Y ciertamente, al final, en la mente hebrea, y más que en la mente hebrea, en la verdad y la realidad de las cosas, es que sí, quienes están detrás de una enfermedad siempre van a ser entidades espirituales. Perdónenme que se lo diga, pero yo creo que ninguno está exento de los que estamos aquí de enfermar. Entonces, tenemos que ser conscientes que esa mentalidad nos explica precisamente el lenguaje de las letras hebreas y las palabras hebreas nos explican que efectivamente, pues detrás de una enfermedad siempre hay espíritus. Shalim, ¿verdad? Siempre hay. Entonces, nos cuesta a veces terminar de entender
qué es lo que realmente pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente pasa? Entonces, solo le voy a dejar un tema ahí que es, digamos, un epiléptico. Un epiléptico que tiene una serie de cortinas, sí, muchas cortinas espirituales que no le permite que la ruaj llegue y lo termine de ministrar, digamos. Entonces, si usted me pregunta cuál es la solución, porque así lo veía Yeshua, pues, ¿cuál es la solución para Yeshua? Yeshua no me agarra y llévenlo con el médico. No. Él podía ver las cortinas que evitaban que la ruaj de M lo visitara. Entonces, él lo que hacía era ir a tratar estas cortinas para que la epilepsia lo dejara. Es decir, eliminar y que llegara la ruaj a sanar. Entonces, ocurría la sanidad. Entonces, esto es como que una introducción, me parece muy interesante que sigamos hablando de las facultades de Yeshua como profeta. Tenía esas facultades, podía ver los cielos, podía ver los mundos, ¿verdad? Y por lo tanto actuar con una certeza 100% porque él, digamos, no estaba inventando nada, pues él lo podía ver. Entonces, ¿qué hacemos? Como profeta genuino, él lo podía ver. Si usted me dice, ¿y cómo hizo Elías para bajar pues, fuego del cielo, del Shamaim? Imagínese usted. Otro personaje que a mí, digamos, me deja muchas lecciones porque él no estaba jugando. Decir, vamos a ver quién puede aquí pedirle a su Elohim, dice él. Y él bajó, hizo que bajara fuego del cielo. O sea, Elías era un personaje que tenía una visión, esta visión de los Shamaim, ¿verdad? Igualmente. Pero bueno, digamos que vamos a introducir poco a poco el tema de las facultades de Yeshua como profeta. Entre las cosas que él podía hacer era ver los mundos, ver los cielos, ver las cortinas y ver más allá a través de la cortina que habla Isaías. Muy bien, que digamos, ya con ese precedente, entonces hablemos un poquito de el tema como tal. Mire, otra vez vuelve a aparecer, lo voy a poner acá, el tema de los 3 días. Fíjese, pues, aquí, este tema me llama a mí la atención. Los 3 días. Usted ya me ha escuchado hablar mucho sobre la señal de Jonás y los 3 días. De hecho, el día de la última grabación, vamos a poner aquí, vamos a borrar esto, les decía yo cómo en el tercer día está profetizado que nos darán vida. Claro, porque el tercer día sucedió el Reshit del Mashiach. Entonces, los 3 días, otra vez, está aquí el día 1, el día 2 y el día 3. Entonces, acá, este es el tercer día, ¿verdad? Yom Shelishi, hablábamos ahí en Juan capítulo 2 precisamente. Entonces, aquí ¿qué sucedió? Aquí sucedió el Reshit, ¿verdad? Y el Reshit es el Mashiach. Él es el Reshit de los mundos, de todo. Recuérdense del capítulo del Mashiach, que ya le he explicado, en el tercer día sucede el Reshit. Pero fíjense lo que dice. Por tanto, cuando resucitó a los muertos, sus talmidim se acordaron que les había dicho esto y creyeron en las escrituras, ¿verdad? Y en la palabra que Yeshua les había dicho. ¿Por qué? Porque fíjense que dice, destruid este Beit Hamikdash y en 3 días lo levantaré. Entonces, ¿qué está dando otra vez él? Está hablando de una señal. Y de hecho, esto es muy importante. Fíjese cómo le dicen ellos. Dice, entonces los Yahudim respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos mostrarás tú, derivado de lo que estás haciendo estas cosas? Y entonces él responde, Yeshua dijo, destruid este Beit Hamikdash y en 3 días lo levantaré. Entonces lo cuestionan y le dicen, entonces los Yahudim dijeron, en 46 años fue edificado este Beit Hamikdash. El Beit Hamikdash es el templo. Y tú lo levantarás en 3 días.
Y entonces abajito en el 21 dice, pero él hablaba del Beit Hamikdash, de su cuerpo. Ok, entonces, él está hablando de un concepto del cual hablé en una grabación reciente que se llama trascendencia. Entonces, se recuerda que el templo, vamos a poner aquí, el templo en realidad está hablando en su concepto de trascendencia. Trascendencia. ¿Por qué? Porque el templo como tal es una casa. ¿Sí? Es una casa. Sea esta, fíjese lo que le voy a decir, sea una casa física o una casa espiritual. Y entonces, ¿cómo así una casa? Bueno, la casa física pues está bien fácil, ¿no? Está el templo, que ya lo dijimos, Yeshua vio el segundo templo. Pero ¿y cómo así una casa espiritual? Entonces, cuando él habla de que lo que estaba hablando él era de su cuerpo, él está hablando de que él va a cambiar de cuerpo. ¿Sí? Él va a cambiar de cuerpo, porque él está hablando de trascendencia. Por eso es que está asociado al Reshit. Entonces él dice, sí, ustedes están viendo el Beit Hamikdash, o sea, están viendo ustedes el templo físico, pero en realidad lo que yo estoy diciendo es que yo voy a trascender y yo voy a tener un cuerpo diferente, yo voy a tener un cuerpo espiritual. Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Pero dice, él hablaba de su cuerpo. Dice, bueno, entonces está hablando del concepto que yo le explicaba de corporeidad. De eso está hablando él. Corporeidad. Esto no lo olviden. Esto es clave para entender todo el mensaje del Mashiach. Corporeidad. ¿Por qué? Porque digamos, ¿cómo le voy contando esto? Porque esto es clave y porque el templo, o sea, el templo como tal, el templo físico viene de un templo original. No es fácil explicar esto. Entonces, el templo físico viene de otro. Tal vez me voy a tomar el tiempo de explicar esto bien y regresamos al tema del Reshit. Vamos a ahorrar un poquito aquí. Fíjense, pues, entonces vamos a ver si me logro explicar con el tema del templo. Que vamos a llegar en la serie del judaísmo de Jesús, vamos a tener que llegar ahí, pero vamos a esto que sea como una espiral. Entonces, digamos, aquí tiene los Shamayim, que son traducidos como los cielos, ¿sí? Aquí lo tiene. Y entonces aquí abajo, digamos, en esta copia de Eretz, vamos a ponerle así, en esta copia de Eretz, entonces hay un templo. Vamos a ver si me sale a mí. Hay un templo, hay una casa, ¿sí? Entonces, en el tiempo de Yeshua, este era el segundo templo. Entonces, este templo, que digamos, lo voy a hacer así, en realidad tenía tres compartimentos. Tenía el atrio de los gentiles, ¿sí? Tenía, ¿verdad? Este templo, el lugar santo, así se llama, el lugar santo. Y también tenía el lugar santísimo. Bueno, fíjense, el lugar santísimo. Pero este templo como tal, que le estoy dibujando acá, no era una inspiración propia. Es decir, nadie dijo, mire, es que así lo voy a hacer. No, es que Yahweh Elohim dictó y dijo, a ver, así lo van a hacer. ¿Pero por qué? Porque este de aquí, en realidad, vamos a hacerlo así. Así. Aquí está el templo espiritual. De aquí fue tomado esto. ¿Verdad? Entonces, este de aquí es una copia de este que está aquí arriba. Este que está aquí es una copia. ¿Sí? Entonces, es que así como hay copia de templo, hay copia de tierra, hay copia de cielo, porque usted sabe que en este nivel, digamos, bajo, vamos a poner esto de división, aquí hay algo que se le llama cielos, ¿no? Pero eso que se llama cielos que usted ve en este nivel bajo son una copia, otra vez, una copia de estos verdaderos Shamayim.
Es decir, copia de cielos, copia de Eretz, copia de templo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que, digamos, nosotros terminar de entender. Entonces, el mensaje de Yeshua está bien claro cuando dice, no, es que allí él está hablando de su cuerpo. Entonces, una vez entendido eso de las copias, ¿verdad? De aquí abajo, porque este mundo de aquí abajo no es el mundo, digamos, no es el mundo real, no es el mundo verdadero, sino el verdadero mundo es el de allá arriba, ¿verdad? Donde está todo lo original y todo lo verdadero. Y ese concepto de eso está cabalmente en la Torah, cuando habla Yahweh Elohim, dice que este templo es el de, digamos, va a ser una copia como el de allá arriba. Bueno, no quiero explicar más lo del templo porque hay mucho que hablar sobre el templo de arriba y el templo de abajo. Y como este es una copia, entonces estudiando muy bien el templo de abajo podemos encontrar muchos detalles de cómo podría ser el templo de arriba. Pero, ojo, ¿cómo poder entrar al templo de arriba si el templo de arriba no es físico? Eso es aquí abajo. Aquí es físico, pero allá arriba es otro mundo, ¿verdad? Por eso yo en el alma viviente se lo he estado diciendo y diciendo y recalcando y recalcando. ¿De dónde venimos? Aquí digamos, este es el Bereshit, aquí, en este punto. ¿De dónde venimos? Para entrar al Olam Hazé, ¿de dónde venimos? Pues venimos como entidades espirituales, ¿no? Entonces, venimos de ser entidades espirituales y tomamos, digamos, en este nivel, como el Mashiach, un cuerpo físico, que es este. Pero originalmente no éramos así, éramos almas, es decir, teníamos un cuerpo. Entonces, para hablar del cuerpo, tenemos que hablar de la corporeidad, fíjese, corporeidad del alma. Entonces, ¿el alma tenía corporeidad? Sí, claro que sí. Por eso es que los primeros humanos no se veían desnudos, porque ellos tenían corporeidad. Pero eran almas vivientes, sí, pero tenían corporeidad. Más adelante voy a explicar eso, pero solo lo voy a dejar picado aquí. Esa corporeidad del alma era cierta or. Or se llama. Y or en español significa luz. Entonces era cierto tipo de luz la corporeidad del alma, ¿verdad? Entonces nosotros éramos almas vivientes con corporeidad. Imagínate usted. Y estoy hablando del Bereshit, no estoy hablando del capítulo anterior, estoy hablando de aquí. Entonces él dice, entonces lo que él está diciendo, hablando ahí, es que no se está refiriendo a que destruyan el templo físico, el Beit Hamikdash, el segundo templo. No, está hablando de su cuerpo porque va a trascender. ¿Por qué va a trascender? Porque va a resucitar al tercer día, va a volver a la vida, porque es el Reshit, porque es el Mashiach. Esta es la señal. Pero ¿por qué él comenzó a explicar esto? Porque ellos se lo pidieron. Dice, entonces en el versículo 18, los Yahudim respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos mostrarás tú, ya que estás haciendo esto? Entonces a partir de ahí, él les da esta señal, la señal de su cuerpo, ¿sí? La señal de su cuerpo. Entonces, lo mejor que podemos nosotros hacer con este tema del cuerpo es introducir el tema de la corporeidad, que es un concepto mucho más completo, de donde surge el concepto del templo, ¿verdad? Y recuérdense que esto es clave para entender el capítulo del Mashiach, la trascendencia. Porque una vez él cambió la corporeidad de su cuerpo, de este físico, aquí en el día tercero, entonces él ya pudo, digamos, trascender al Olam Jabá como primicia. Y eso se lo expliqué, eso es como Bikurim, como primicia. ¿Ok? El Bikurim es una moeda. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, esto es una señal. Pero entonces todo va bien, paremos un momento.
¿Por qué él entonces se metió a explicar esto? Porque ellos le dijeron, ya que estás haciendo aquello, danos una señal. Miren, esta explicación como tal que da, digamos, el Evangelio de Juan respecto a la señal de su cuerpo, ¿sí?, y su relación con el templo. De hecho, hemos estado hablando en el judaísmo, en la serie de Judaísmo de Jesús, sobre el templo. La verdad es que no lo hemos desarrollado, solo hemos dicho que el templo es fundamental dentro del verdadero judaísmo. Aquí está, aquí se lo estoy explicando. El judaísmo de Yahshua HaMashiach, el Mashiach. Bueno, miren, el Evangelio de Juan es el único que yo recuerdo en este momento, y si no, ayúdeme usted, auxílieme, que dice que esto que él hizo, ahorita vamos a ver lo que él hizo, lo hizo justificando con una señal. Los demás no dicen que es una señal. Este sí, esta es la diferencia. Que aquí dice, esta es la señal de lo que hizo. Entonces, todo esto es la señal que está implícita. Poder ver más allá del mundo físico, ir a ver mundos espirituales, él era parte de su vida común. La señal de los 3 días, la señal de su cuerpo. Eso no lo menciona en el evento los otros evangelios. El tema de señal no lo dice. Entonces nosotros por este evangelio sabemos que esto es una señal. Entonces él la dio. Dice que cuando él resucitó se volvió, digamos, el Reshit como Mashiach. Entonces entendieron, dice. Así dice aquí. Fíjense, dice, por cuanto resucitó de los muertos, dice, sus también se acordaron que les había dicho esto y creyeron en las escrituras y en la palabra. O sea, en ese momento no entendieron nada. Y eso ya también lo hemos establecido. No habían entendido. Entonces, todo esto que nosotros entendemos con este auxilio, ellos no lo habían entendido. Pero menos los que lo estaban cuestionando, que era, dice, literalmente dice los Yahudim. Tal vez vamos a ir explicando poco a poco quiénes integran los Yahudim. Pero eso lo vamos a ver en la serie del judaísmo, el judaísmo de Jesús, para ir entendiendo la historicidad. Pero que no nos quepa la menor duda que los Yahudim, me cuesta no mencionarlo, pero los Yahudim en ese momento tenían que ser los saduceos. ¿Por qué los saduceos? Porque ellos eran, digamos, la clase sacerdotal y la que estaba a cargo del templo. Sin embargo, por el tiempo en que se escribe este evangelio, hay que sumarle un grupo dentro de que se llama fariseo. Pero estos fariseos no tuvieron, este grupo fariseo históricamente no tuvo preponderancia en el tiempo de Yahshua. Es decir, no existían, ¿sí?, pero cuando se menciona fariseos en los evangelios, en las escrituras, está hablando de la realidad presente cuando se escribieron. ¿Y cuándo se escribieron? Años 60, años 80, años 100, ¿sí? Pues ahí va a ver usted cuando estuvimos eso. Entonces, no está hablando del tiempo en que él estaba presente allí hablando con ellos. Entonces, los Yahudim, por supuesto que incluye saduceos y fariseos, como, digamos, como total, pero en general, allí, digamos, los que tenían la preponderancia de este tipo de eventos eran los saduceos. Bueno, lo dejo ahí porque esos son, digamos, la explicación de los Yahudim. Y ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Miren, ¿qué hizo? Importante, ya vimos la señal. Aquí está la señal que él dice que por qué lo está haciendo. Ahora entendamos, ya entendimos la señal, ahora veremos qué hizo. Dice, la celebración del Pesaj de los Yahudim estaba cerca y Yahshua subió a Jerusalén. Entonces este evento, ya lo habíamos estudiado, no sabemos por qué razón. Juan lo pone en el capítulo 2, porque este evento, o uno igual, no sabemos todavía, está en los otros evangelios, digamos, es la introducción de la historia de la pasión, muerte, resurrección y apariciones, pero aquí está en el capítulo 2. ¿Por qué? Aún tenemos que averiguar. ¿Por qué vino aquí esta palabra?
Ahora, dice que estaba cerca del Pesaj. Ok. Entonces, estos 3 días que usted ve acá están 100% relacionados al Pesaj. Aquí está. Estos 3 días están relacionados al Pesaj. ¿Por qué? Recuerde usted que el Pesaj, ¿sí?, es, según la tradición que está revelada tanto en este evangelio, que lo vamos a ver, Juan capítulo 1 habla de esa tradición, y en los otros evangelios también, que dicen, esta es la memoria que queda, pero es una memoria como que tardía, y dicen que Yahshua es el Cordero de Elohim, o de Yahweh Elohim, el Cordero de Yahweh Elohim. Entonces, esto usted lo puede encontrar en 1 Corintios 5, 7, 8. Esta es la tradición antigua, de donde surge la idea de que Él es el Cordero de Yahweh Elohim. Dice, Él es nuestro Cordero Pascual, usted lo va a ver, ya lo vamos a estudiar más detalle. Entonces, ¿qué es el Cordero Pascual? Una palabra, Pesaj. Ese Cordero se llama Pesaj. O sea, si usted miraba los animalitos que iban a sacrificar para, la celebración del día que se aproximaba, el Hamatzot, entonces decía, escojan a su Pesaj. Era el cordero que tenía que ser sacrificado para entrar al Shabbat del Hamatzot. Entonces, él es el Pesaj, él es el Pesaj. Y entonces cuando el Pesaj está aquí en donde está el día 0, aquí está el Pesaj, ¿verdad? Aquí está el Cordero Pesaj. ¿Por qué? Porque 3 días después, 3 días y 3 noches después, Él se iba a levantar de los muertos. Entonces, eso es lo que está, relacionado, y él, el evangelista, está relatando que toda la señal está relacionada al día 3 con el Cordero llamado Pesaj en este momento. 3 días, 3 días y 3 noches. Por cierto, le voy a soltar algo que me llenó de mucha alegría. Usted sabe que cuando sucede el Reshit, después de los 3 días, es decir, es que no sé si tengo tiempo, creo que sí tengo tiempo, lo voy a poner acá. Vamos a borrar un poquito este asunto, tengo tiempo para podérselo compartir. Fíjense que dice que después de los 3 días, es decir, después de que había pasado ya el Shabbat, Yahshua resucitó, ¿verdad? Es decir, sucedió lo del Reshit. Pero dice en Lucas, hay un texto que dice en Lucas, lo voy a poner aquí, fíjense pues, lo vamos a hacer así. Entonces, esto es de sábado o del Shabbat, bueno, vamos a ponerlo de sábado a el día 1, ¿sí? De aquí, ¿sí? Esto es de viernes a sábado. Esto es de jueves, de viernes a sábado, de jueves a viernes y de miércoles a jueves. Algo así. Entonces, él aquí, en esta parte, él resucita. Es que ya le voy a decir ese texto de Lucas que dice. Y dice que cuando una vez él resucitó, comenzó a aparecer, ¿verdad? Hemos estado hablando en la serie del problema de Jesús sobre la primera aparición, y entonces usted lo puede encontrar ahí. Perdón, lo vimos en el Evangelio, disculpe, lo vimos en el Evangelio, pero él comienza a aparecer. Dentro de este día, dice claramente que se le apareció a 2 discípulos. Dice que uno se llamaba Cleofas. Dice que iban camino de Jerusalén a otro lado, ¿sí? Y se les aparece, y hay una conversación con ellos y todo, pero ellos le dicen a él, ya pasaron 3 días, pero dice que claramente dice que están en un día después del Shabbat, o sea que ellos están aquí. Lo de Cleofas y el otro sucede aquí. Aquí está Cleofas y el otro discípulo, más un otro. Entonces ya pasaron 3 días, dice. Que 3 días pasaron desde que aconteció todo, dice el texto. Ya se lo voy a dar. Entonces, si usted cuenta
digamos, aquí debería haber de viernes a sábado, de un día, de jueves a viernes otro día, y de miércoles a jueves otro día. Entonces, si usted se da cuenta, dice, ya pasaron 3 días, dicen estos dos, que todo pasó, y tú no estás enterado, le dice, tú no estás enterado qué pasó. Ah, bueno, entonces lo que estás diciendo es que si ellos están aquí, porque ese día no ha terminado, es el día 1. Entonces, si comenzamos a contar, esa es otra prueba, cuando ese año fue 14 de abril, el día 1, el día 2 y el día 3 nos lleva a este día, el día miércoles. Miércoles, ¿sí? A la primera estrella, ¿sí? Miércoles a la primera estrella. Aquí, él fue sacrificado como el cordero de Yahweh Elohim, ¿sí? Aquí. Esto es 14 de abril. Ojo, ese texto habla claramente de esta señal que se está hablando acá. Entonces, ya le voy a dar el texto, si no estoy mal, está en Lucas capítulo 24, donde ellos lo dicen, y ya pasaron 3 días que todo pasó, y tú no estás enterado, ¿qué es eso? No estás enterado de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces les dejo esta perlita. Él resucitó cabalmente en Shabbat, ¿sí? Comenzó sus apariciones. Pero revelador, 3 días han pasado de que todo sucedió y tú no estás enterado. Claro, porque está en este día. Dice claramente, hay 2 textos que le voy a dar. Así que se lo dejo ahí para su consumo. Entonces, ¿qué pasó? Dice que entró al Bet Hamikdash a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y cuando él había hecho un látigo de cuerdas, dice, echó a todos fuera del Bet Hamikdash, es decir, el templo, las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas y a los cambistas y borcolanes les dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no hagan de la Bayit de Miab una Bayit de mercaderes. Entonces, después dice que los Talmidim recordaron que está escrito, el celo de tu Bayit, ¿sí?, me ha dado coraje y me ha consumido. ¿Ok? Entonces, fíjese, como dato histórico, usted sabe que nos pasamos un poquito a la historia. En Jerusalén se han encontrado, de los tiempos de Yahshua, del segundo templo, se han encontrado instalaciones de crianza industrial de palomas. ¿Sí? Crianza industrial, imagínense usted. ¿Y sabe por qué es eso? Porque en el tiempo de Yahshua, las palomas eran tomadas para ser sacrificadas, pero los que usaban palomas eran los pobres. Digamos, no tenían plata para estar comprando los corderos, ¿verdad? ¿Sí? Como dice aquí, los corderitos estos, sino que compraban palomas. Entonces era tanta gente pobre que lo que hacían era comprar palomas. Entonces encontraron en Jerusalén, en excavaciones, la prueba de una crianza industrial. Imagínense cuánta plata y cuánto se movía alrededor de los sacrificios con palomas. Entonces aquí menciona eso y dice que él dice que con el látigo echó fuera a las ovejas y los bueyes, ese era, digamos, costaba más dinero, y a los que vendían las palomas, es decir, lo explicábamos que seguramente por los cambios que estaba haciendo los saduceos habían permitido que en el atrio de los gentiles se hicieran ese tipo de transacciones de venta, compra. ¿Y sabía usted que digamos, la orden sacerdotal cobraba plata por certificar a los bueyes y a los corderos, que, bueno, a todo, pues cobraban dinero ahí, ¿verdad? Entonces, eso era parte de la corrupción del diseño original, porque ellos estaban pues cobrando la certificación de animales, ¿verdad? Pero lo estaban haciendo adentro del templo. Entonces, yo esto ya lo dije y lo quiero volver a repetir, Yahshua no estaba en contra de la costumbre judía, sino él está haciendo este evento porque se aproxima un cambio, y por eso hablamos de la señal, el cambio de los que sucede después del Rashid.
con su cuerpo, la trascendencia, y él está diciendo, miren, esto se va a terminar, esto se va a acabar, o sea, y él está expulsando. Por eso ellos le dicen, ¿qué señal nos da? Bueno, destruyan esto y en 3 días lo voy a reconstruir. Pero entonces, ese es el dicho histórico. Luego Juan dice que es una señal, pero lo que sí es cierto es que sí sucedió y aquellos se quedaron con eso. Este profeta quiere destruir el templo. Yo ya le dije, si nosotros estudiamos el templo históricamente, vamos a encontrar una causa por las cuales prendieron a Yeshua. Fíjense, por precisamente este dicho, el dicho del templo, que lo iba a destruir. Sin embargo, este evangelio dice que era una señal. Ya explicamos la señal. Ahora, el tema digamos, de la limpieza o de lo que él está diciendo, esta casa no se va a contaminar, es porque ya viene otro, y la señal claramente lo dice, en 3 días yo lo levanto, ¿sí? Ya viene otro, este físico no va, pero el espiritual nace, el reshit del cuerpo, para poder trascender. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que él hizo? Me llama la atención algo relacionado a digamos, otro dato, es que los cambistas eran los que cambiaban la moneda de todos los judíos dispersos que se aproximaban a las fiestas, y entonces las monedas que ellos llevaban no eran aceptadas en el templo. Lo que hacían los cambistas era cambiar, bueno, cuántos, es como si usted va a una casa de cambio hoy, mire, yo traigo quetzales y necesito dólares. Bueno, esos eran los cambistas. Entonces ya les daban, digamos, hacían las transacciones para poder comprar y vender, y ya con eso ya podían comprar animales y todo. Entonces eran cambistas, los sacerdotes que certificaban, y digamos, lo más importante que podemos, digamos, sacar de este evento es que Yeshua mostró un carácter, como se los puse aquí, de profeta. Esto de profeta genuino. Por eso le quiero dejar en su mente y en su corazón el tema de que mostrar ese carácter y dominarlo, y eso es bien importante. Muchas veces dices que tiene un carácter muy fuerte. Pues yo lo que encuentro es que Yeshua tenía un carácter realmente de profeta, y en este texto lo podemos ver, un carácter donde él hace, pues, como yo se lo he transmitido en otras enseñanzas, realmente fue un tumulto. Imagínense usted que él no llegó solo, dice que él llegó, dice que lo acompañaron sus talmidim también, dice que con sus talmidim. Dice que Yeshua subió a Jerusalén. Imagínense usted, él haciendo eso con los talmidim. Eso fue un tumulto, eso fue un relajo, pues, lo que sucedió en ese evento. Entonces, él está anunciando el cambio del templo físico por el espiritual, y esa es la mayor señal que nos ha dado con todo lo que le he compartido. Pero lo que decía, mostrar el carácter de profeta en ningún momento se tomó mal, ni mucho menos, sino al contrario. El Ruach o la Ruach de Met que nos tiene que formar a nosotros es que nos tiene que formar el carácter, el temperamento, y él lo mostró. Así que yo me quiero quedar aquí, a menos que haya otro detalle más, ¿sí? Que tengamos que decir. Yo creo que lo hemos dicho todo. Hemos hablado de la señal, hemos hablado de las habilidades o las facultades de Yeshua como profeta. Históricamente él era un profeta reconocido en el pueblo. Quizás lo único que deberíamos de dejar como tarea para seguir explicando esto es el cambio de ciudad. Fíjense que él dice que él bajó a Cafarnaúm y luego subió a Jerusalén. Entonces, y él venía de Galil, de Caná. Entonces va de Caná a Cafarnaúm. Fíjense, esta es una tarea que tenemos que hacer. Lo dejo aquí. Él dice que estaba en Caná de Galilea o de Galil, ¿sí? Luego se va a Cafarnaúm, ¿sí? Cafarnaúm, ¿verdad? Según esta Biblia. Y de aquí sube a Jerusalén. Yo creo que esto tiene un mensaje, Jerusalén. Tiene un mensaje, el recorrido que él va haciendo. Aquí en Caná es donde él hizo la señal del maíz, del agua y del vino, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Aquí en Cafarnaúm él
lo usó de tránsito, ¿verdad? Y de acá sale y sube a Jerusalén para hacer esta señal, una nueva señal. Este recorrido que lo hizo, está relatado en físico, tiene un mensaje y lo tenemos que encontrar. Entonces, espero que la explicación de la señal y digamos el espigar de esta manera nos vaya aproximando a lo que nosotros vamos a comenzar a hacer para la segunda versión del Espigando de Juan, y poco a poco nuestra mente se vaya abriendo, ¿verdad? Aterrizando en los conceptos fundamentales. Acá hay un concepto de trascendencia, el Reshit de nuevo, y ustedes ya se dieron cuenta que, pues bueno, es el mismo evangelio el que nos va guiando y digamos va haciendo énfasis en otra vez el número 3, la señal de Jonás, esta nueva señal, el templo, la trascendencia, el Reshit, ¿verdad? Los Shamaim, el templo original, las copias, o sea, todo eso está implícito en la señal. Y Yeshua, por supuesto que lo dominaba, ¿verdad? Así que en esta mañana espero y deseo con todo mi corazón, con toda mi alma, que Yeshua los sostenga, Yeshua los ministre y Yeshua se les manifieste. Es mi intención primordial, que Él se les muestre y entonces ustedes, su mente se abra y escuchen al profeta y puedan ustedes también ver más allá de este mundo físico. Así que, shalom y espero verlos pronto. Amén.